Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender el proceso de la realización del zamarro. Para ello pues nos encontramos en la casa del zamarro, donde realizan zamarros de chivo, yamingo, felpa. También hacen la entrega al por mayor y menor. Así que machis, todos acompáñenme. Estamos a vísperas de empezar el mes mayor del Inti Raymi, Raymi Quilla, que es mes de junio. En este momento ustedes saben que estamos a próximos de empezar, ya que arranca el mes del Inti Raymi. Todas las comunidades, todas las provincias también de cierta forma se van activando. Y por supuesto, en esta ocasión hemos decidido también hacer un pequeño video de cómo se realiza el proceso en sí de los zamarros. Ustedes pueden observar acá que tenemos distintos tipos de zamarros. Para eso, ¿quién mejor que acá? Nuestro Mashi Carlos Llanes, que nos van a explicar también cómo es el proceso de la realización desde el cuero en sí, del chivo, también de otros animales que nos van a explicar, hasta la venta, los precios, los costos del proceso de la realización, personalización y todo lo demás nos van a explicar acá nuestro compañero Carlos. Mil gracias por recibirnos en su casita, en su taller. Ya, buenas tardes con todos. Aquí es la casa de zamarros, conocida aquí en el barrio San José. Mi nombre es Carlos Llanes. Entonces vamos a explicarles el primer proceso, ¿no? Es la piel. O sea que este es un cuero de yamingo, ¿no? O sea que nos traen el cuero crudo. Entonces aquí lo que le procesamos, le curtimos. Este cuero ya está curtido ya. Ajá. Es como le ve así, ya está curtido, ¿no? Entonces es el primer proceso. Y ahí cuando ya está la piel curtida, le traemos acá al taller, como supongamos este. Ya, este ya está aquí ya para trabajar. Entonces aquí nosotros le ponemos el cuero, le trazamos, le sacamos al molde de un zamar, le sacamos el molde, de ahí le hacemos la cintura. O sea que el proceso y las partes que viene, es la parte que viene acá arriba. Entonces de ahí depende el modelo, depende a los diseños que pidan del cliente. Sea que depende del cliente, le hacemos o sea que este es el normal nomás, como decir así. Entonces le hacemos la cintura. Y después que ya esté trazado, le montamos en el cuero. Después que esté montado en el cuero, venimos acá a la máquina y le echamos la costura. O sea que ese es el primer proceso del trabajo de los zamarros. ¿Puede comentarnos un poco del proceso que está realizando usted en este momento? Ahorita es la armada del zamarro de felpa. Primero empezamos, como les puede ver, empezamos por la pierna. O sea, esa es la primera parte. De ahí sigue el ribeteado, el que ahorita le estoy haciendo. Aquí le damos forma. Bueno, así ese es el proceso de la unión con el cuero en sí. Luego pues ya ustedes pueden ver, queda de esta manera. Sí, queda de esta forma. Aquí ya tenemos algunos, de hecho varios. Una vez que estén ya hechos estos huequitos de aquí en los cueros, viene para acá. Pueden observar aquí en cambio que ya está colocando. Cuéntenos, señora Teresa, su proceso, qué es lo que está realizando en este momento. Ahorita estoy poniendo las rebillas, estoy haciendo huecos para que ponga mi hermana los remaches y acabe los amarritos. Muy bien. Estamos poniendo las correas, estas son con correas de adelante, nos pidió un cliente que toca entregar. Justo tenemos aquí los que ya están acabados. Pueden observar con dos correas adelante. Esto es de acuerdo a los clientes que van solicitando. Por ejemplo, esto tiene correas adelante, mientras que otros en cambio tenían con diseños. Miren, por ejemplo, aquí tiene cerrado, cubierto por así decirlo, mientras que acá en cambio está con correas machis. Miren la diferencia, es de acuerdo a lo que el cliente va solicitando. En este momento podemos observar también cómo es la cosida de los diseños que estábamos hablando hace rato.
Ustedes vieron que está separado todavía por aquí. Sí, miren, está separado y lo que están aquí haciendo es justamente uniendo las partes, poniendo todo lo que se refiere a la correa, también a los diseños de los dibujos que las estábamos mostrando. Por ejemplo, aquí están los diseños también, miren, cortaditos, todo listo para que ya puedan pegarse. Miren, y eso es lo que están pegando acá. Por ejemplo, este zamarro que están realizando ya está vendido. ¿A dónde va a irse? Ah, para Ibarra. El modelo personalizado al cliente. Al gusto del cliente, imagínense. Hasta las piernas. Ah, también está. Sí, todo tiene. Ah, chévere, miren cómo está. Diseño personalizado. Los dos lados, ¿no? El otro lado también está así mismo. Ya lindo. El segundo proceso es la costura. Después que ya está cosido todo, ya empieza ya para el adornado. No sé si allá le ven. Estos son cueros, ¿no es cierto? Sí, son cueros. O sea que el cuero hay de toda clase, depende de los clientes. O sea que aquí más ocupamos el cuero café y el negro. Gente Raime, gente Raime. Upea, upea, ashwa kumpare, ashwa. Hatu kunya kara. Ay, ay. Verán, de ahí en el proceso de las figuras, los diseños. Eso depende ya de los clientes, ¿no? Por ejemplo, hay algunos clientes que les gusta así, hay otros diseños de esta forma, o sea que hay de toda clase de diseños. Depende del cliente ahí. Por ejemplo, yo estoy viendo que están estos como más gruesos, acá más llanitos. Ah, es que ¿Podría decirnos también de qué lana, de qué es o sí, cómo es? Porque yo veo casi tres formas diferentes. Acá veo una, por ejemplo, aquí también veo otra que es como más grueso, no sé, más abultado. Ajá, ya, le explico. El de chamingo, por ejemplo, estos son de chamingo, o sea que hay unos que son así, hay otros que son más abultados. Es más o menos como este. Este es más abultado, igual es de chamingo, pero más cargado el pelaje. O sea que hay chamingo así y hay chamingo más mochito hasta. Es de chamingo. Y ahora vamos a este. Este es de chivo. Este es otro material. Este es piel de chivo, es como si es piel Sí, más. esta también es de chivo, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, se le ve nomás que es distinto al material de este. Sí, es más liso. Y son como decir un poco Bien más bonito. caros son estos de chivo, más que los de chamingo, porque son más o sea que se le ve nomás igual los modelos depende del cliente, o sea que nos pueden traer figuras o lo que ellos nos pidan le hacemos. ¿Y estos de aquí, los dibujos de aquí, son personalizados o ustedes le ponen? No, ¿O el el cliente cliente solicita que... El cliente nos trae las figuras y nosotros nos encargamos de hacerlas. O sea, que supongamos usted me pide quiero una figura, Ajá. que a usted le guste, nosotros la hacemos tal como usted nos pide. Ah, ya, Al ya. gusto del cliente hacemos lo Aquí sí tenemos toda variedad de zamarros de chivo. Ya le voy a indicar los colores que tenemos. Más o menos este es un modelo de cayambe. Son chivos negros pero el modelo en cambio es cayambeño. Es otro estilo. Es diferente al de aquí de Cotacachi. Miren, por ejemplo, aquí, estos son cabras, ¿cierto? Sí, son chivitos y cabritos. Cambio ya les gusta así. Floreados, creo, ¿no? Floreados y con material más. O sea, que vienen también desde Cayambe para... Aquí vienen de todas partes, como si de ¿De todo qué el país. lugares más o menos tienen más clientes, podría decir? De Cotacachi, de todas las comunidades. De ahí Ibarra, de ahí Cayambe, Quito, El Quinche, todas partes. Y Cuenca, Loja, de todas partes, como si tenemos clientes por todos lados.
Aquí también nos encontramos con la señora Teresa, quien también se dedica a la realización de zamarros. Coméntenos, señora Teresa, ¿hace cuántos años usted ya se dedica a esto? ¿Cómo empezó el trabajo de los zamarros? Nosotros con mi esposo ya estamos 15 años ya con lo que empezamos a hacer los zamarros. Él empezó primero teniendo un zamarro, lo desarmó y le volvió a armarle. Entonces, como ya pudo hacer así, entonces empezó a comprar los cueros y él empezó a curtir y a fabricarle los zamarros. La fabricación es como toca comprar el cuero crudo y se toca curtirle. En un tablero se le curte. De ahí se le deja como una semana o 15 días para que, depende cómo esté el clima. Si es que está bueno el clima, entonces saldría en una semana. Y si no, unos 15 días demora la curtida. Entonces ahora veo que están separados todavía, ¿no? Sí. ¿Qué le hace falta o qué proceso hay que seguir para que ya quede como esta que tenemos acá? Sí, ahorita me falta a mí de ponerle la correa larga, la cinturita y aquí la hebilla para que se acabe ya, para que esté completo. Y darle una peinadita también me falta. Sí, todavía, pero con un palito le podemos hacerle. ¿Es de chivo? De yamingo es ese, sí. Ahí se le puede dar con el palito como ya le pasaron la peinilla. Entonces le haríamos así, de peinarle y ya baja el pelo. Y quedaría ahí bien. Ahorita ya voy a hacerle, de ponerle las hebillas que ya tengo aquí. Las hebillas que ya tengo aquí listo para ya ponerle con las correas. Esas me toca poner con correas adelante. Weekend 2 Cataris RM. Ahora, lo que la gente les gusta saber y sobre todo les interesa es acerca de los precios. Me dice que los precios varían de acuerdo al tamaño, de acuerdo también del pelaje, Sí, ahorita del ya diseño. Háblenos un poco de los precios también, ¿a cuánto están valorados? ¿Cómo funciona eso? Funciona, depende del pelaje, más o menos de estos de Yamingo. Ajá. Ahí tenemos hasta de $80, el más económico. Y de ahí va subiendo el precio hasta el más, por ejemplo, así uno de estos $200, $250. Ah, esto también. Sí, o sea que va subiendo el precio, depende del pelaje. De ahí tenemos desde 80 hasta 70 tenemos a más. Ahí en cuanto a los diseños, ¿también varía para los precios? Sí, varía, depende del modelo, le varía el precio. Ajá. Es que más detallista, más se demora un poquito. Pues. Ah, bueno. Entonces, como si tenemos todos los precios, igual de chivo. El de chivo tenemos así mismo desde como de $200 para arriba. Eso, ¿cómo estaría? Este como es para niños está valorado en unos $150, pero de chivo. El pequeñito. Ajá, el pequeñito. De ahí tenemos Ahora esta. este zamarro es todo cuero. Y está pesado. Es que el material es hecho a mano. pesado. Está valorado en $800. Hecho a mano. O sea que la persona que venga acá sale con zamar. De porque ley. sale de ley. Aquí nosotros tenemos poder de convencimiento. Sí, aquí les damos, compa. Van a realizar una pequeña demostración también de cómo bailan en Ibarra, en el ejido de Caranqui. Ya se armó la fiesta aquí. Ellos, cabe recalcar que no bailan en el ritmo que lo hacemos de acá por Otavalo, Cotacachi, sino ellos bailan en banda. Coméntenos un poco, señor, bienvenido, desde dónde es y el ejido de Caranqui, tal vez alguna organización, un grupo que represente usted. No, nosotros somos del barrio El Ejido de Caranqui. Ya bailamos hace unos 20 años ya. Y desde guaguitos. Nosotros somos de ahí del barrio y nos invitan a nosotros a bailar ahí. Invita a la gente en qué fechas son para que también puedan acercarse y visualizar todo. Quedan cordialmente invitados todos a las fechas 19, 20 y 21 de julio en el estadio del Ejido de Caranqui. Muchísimas gracias. Con la banda Santa Marianita del Olivo nos comenta por aquí. Ya entonces quedan todos cordialmente invitados a quedarnos amarros de todo precio, todo gusto.
es la Casa del Zamarro. Estamos ubicados en Cotacachi, en el barrio San José, en la calle Esmeraldas y 24 de mayo. Justo así es la casa del taller. Estamos para servirles en lo que ustedes nos pidan, Zamarro. Chao, nos vemos.